Buenas tardes, estamos con el infectólogo Oriol Mitjà, que es uno de los científicos que está participando en un ensayo coordinado por la Organización Mundial de la Salud que trata de prevenir la transmisión del coronavirus en personas expuestas. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo va ese ensayo de la Organización Mundial de la Salud que coordinamos? Fundamentalmente se trata de dar con una solución que pueda prevenir el COVID en personas que han sido contactos de casos positivos. Hemos visto que los chinos demostraron hay una partícula que se llama hidroxicloroquina que nosotros utilizamos de forma común para el tratamiento de enfermedades reumatológicas como la artritis y que puede inhibir la fusión del virus dentro del huésped. Hemos comenzado este ensayo la semana pasada, el día 17 de marzo, y tenemos que probarlo en 3.000 personas. Creemos que es posible que sea eficaz. Básicamente, lo que sucede con este virus es que es muy transmisible, es decir, una persona lo excreta durante 14 días y en ese periodo infecta aproximadamente al 20% de las personas del hogar o de contactos cercanos. Pues si protegemos a estas personas cercanas con el antiviral, pensamos que es posible que disminuyamos de un 20% a cifras muy inferiores, y eso sería una gran ayuda para la transmisión a nivel de la comunidad. ¿Crees que el confinamiento al que ha urgido el gobierno es necesario o el confinamiento debería ser incluso más restrictivo, más total, vamos? Es muy necesario. Básicamente, la transmisión del virus depende de tres cosas. Depende de lo eficaz que es el virus en pasar de una persona a otra. Eso solo lo podemos parar poniéndonos mascarillas o lavándonos las manos. Del número de contactos que tiene cada persona. Si tienes menos contactos, por tanto, si te quedas en casa, infectas a menos gente. Y tercero, es de la duración de esta infectividad. Por tanto, lo único que tenemos a nuestro alcance, a falta de una vacuna o del tratamiento que estamos probando, son medidas que se llaman de intervención no farmacológica. Y estas medidas son 5, no os las voy a describir a todas, pero básicamente representan el cierre de escuelas, el distanciamiento social y el bloqueo total del país. Hasta ahora mismo estamos en un bloqueo parcial en el que se calcula que hay un movimiento del 50% de la población para ir a trabajar. Di que sea menos 25, 50. En cualquier modo, esto no es suficiente. Si seguimos con las medidas actuales, la saturación del sistema sanitario se agravará y digamos que a día de hoy los hospitales ya están llenos y colapsados, en las UCIs no cabe más gente, llegará el punto en que haya que decidir quién puede entrar en la UCI y quién no puede entrar en la UCI. Eso es la definición del colapso sanitario y por eso son necesarias las medidas tan restrictivas de confinamiento total. ¿Cuándo crees que podremos frenar la ola expansiva del coronavirus? Esto básicamente nos informan los matemáticos y los físicos que utilizan simulaciones con el ordenador para hacer cálculos. Y ellos dicen que en el momento en que comienzan a establecer medidas restrictivas, la contagiosidad comienza a disminuir. Para que lo entiendas, antes del día 13, que comenzaron las restricciones en España, cada caso infectaba a 3. Eso se llama una R0 de 3. Hoy estamos a una R0 de 1.7, es decir, se está desacelerando el incremento del número de casos y aproximadamente tarda unos 15 días desde el inicio de las restricciones. Pero en cualquier caso, que haya una desaceleración es diferente a que haya un descenso del número de casos, es decir, se desacelera la progresión, pero la incidencia o el número de casos continúa incrementándose. ¿Cuándo es probable que alcancemos el pico de contagios en España? Por fecha. Eso solo dependerá del tipo de medidas que apliquemos. Es decir, cuanto más restrictivas sean, antes alcanzaremos un pico. El pico se alcanza en el momento en que la tasa de contagios, la R0, disminuye por debajo de 1. Es decir, hoy estamos a 1.7. Yo espero que el gobierno tome medidas hoy, mañana, ya mismo, sobre el bloqueo total del país. Eso significa
parar los transportes interurbanos, parar los transportes entre regiones, a parar el trabajo que no sea indispensable para la alimentación o la salud, a pararlo todo. De ser así, nos podríamos colocar en un pico en los próximos 10 días. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a tener que estar confinados en esta etapa de aislamiento? Porque el gobierno ha dicho que serán 15 días, pero muy probable que lo tenga que prorrogar. ¿Pero cuánto tiempo? Hay dos fases. Una primera fase es para parar este golpe, es decir, disminuir drásticamente el número de casos y así permitir que las urgencias y las UCIs absorban a los pacientes que lo necesitan. Es que a día de hoy no puedes ir a un hospital para que te intuben porque no hay respiradores. Eso tiene que durar entre 2, 3, 4 semanas en función de lo rápido que disminuya la R. Una vez haya pasado esta primera fase intensiva, hay una fase de sostenibilidad o mantenimiento en la cual se puede volver a una cierta normalidad con muchos controles. Y estos controles incluyen medidas para la detección precoz de casos o, por ejemplo, informes o autoinformes de la población de dónde hay casos para que los podamos detectar y focalizar las medidas de restricción en las áreas más difíciles. Eso probablemente durará varios meses, pero ya no afectará de una forma tan grave a la economía. ¿Cuándo tendremos una vacuna contra el coronavirus? Lo primero que tendremos será una profilaxis, es decir, una pastilla que te la tomarás y te protegerá durante un periodo de 1 mes a 2 meses. Eso esperamos tenerlo, bueno, estamos haciendo las pruebas y si fuera exitoso lo tendríamos en 3 a 4 semanas. Es un estudio que hemos lanzado nosotros bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud y hay otro estudio hermano en paralelo en Estados Unidos, Minnesota, que anunció Trump, aunque no acertó con las palabras, ¿no? La vacuna tardará entre 1 y 2 años hasta que tengamos una vacuna que lo que haga es desarrollar una inmunidad que nos proteja durante periodos más largos de 6 a 12 meses. Tenemos ya 1.000 muertos encima de la mesa. ¿Crees que podemos superar la cifra de muertos de Italia? Es una situación muy triste, dramática. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Los sanitarios están desesperados. Verdaderamente sentimos todos mucha angustia. El número de muertos es elevado y veremos cómo de bien lo hacemos, pero debemos poner todos los medios para nunca superar la cifra de Italia y para disminuir el número de muertes al máximo, o al mínimo posible. Pero no es descartable que podamos incluso superar el balance trágico de Italia. No es descartable. Tampoco tengo los números ni los modelos para informar acerca de este aspecto. Habiendo tenido el espejo de Italia, que era un país de similares características y donde estábamos viendo desde hace ya bastante tiempo lo que estaba pasando, también en China, ¿crees que hubo una falta de reacción por parte del gobierno central a la hora de prever esta crisis del coronavirus? Creo que sí, que hace semanas que era factible anticipar el escenario en el que nos encontramos, que la crisis actual se podría haber evitado en gran medida. Creo que hemos sido etnocentristas en el sentido que pensábamos que esto nunca nos pasaría y que estábamos mejor preparados que los chinos, que los surcoreanos, que si hubiéramos reaccionado a tiempo en base a lo que veíamos que estaba pasando en Asia y posteriormente en Italia, no nos encontraríamos en esta situación. Probablemente no se podía evitar la entrada del virus en nuestro país, pero sí que se podían poner medidas de control precoz para disminuir el número de casos o en el peor de los escenarios se podía mitigar el impacto en los hospitales, porque si el mensaje hubiera sido claro hace 4 semanas, los gestores sanitarios, los administradores de los hospitales hubieran comprado respiradores, mascarillas y material para poder hacer frente a la oleada de casos. Es decir, no nos ha beneficiado el mensaje que se ha enviado desde el gobierno en ninguno de los aspectos, ni en el aspecto de control de la epidemia, ni en el aspecto de preparación o planificación sanitaria, ni en el aspecto de preparación como sociedad, porque nos ha cogido muy desprevenidos y opino que un confinamiento sin previo aviso es mucho más difícil de asimilar y de digerir que uno programado o avisado con cierto margen. Hablo para la sociedad. Es decir, ha habido científicos que incluso en alguna reunión con Sanidad ya lo venían advirtiendo y parece ser que el gobierno no les hizo caso, ¿no? Por supuesto, y por eso yo vuelvo a insistir que soy crítico con el gobierno. Creo que había indicios
fundamentados para creer que esto era un riesgo real. Por supuesto, había discrepancia, había científicos que tenían una opinión y eran más conservadores, había otros científicos que con los mismos resultados llegaban a la conclusión de que se podía contemporizar y tomar las decisiones más adelante. En cualquier caso, yo creo que pecaron primero de que no se supieron asesorar de la gente experta como los matemáticos y segundo de que no supieron ser suficientemente prudentes como para evitar las aglomeraciones, las manifestaciones antes de que fuera demasiado tarde. El responsable de emergencias sanitarias del gobierno, Fernando Simón, dijo que aquí en España no iba a haber más allá de un contagio por coronavirus. Hoy ya tenemos más de 1.000 muertos encima de la mesa, miles de contagiados. ¿Crees que debería irse o dimitir? Como he dicho, el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha cometido toda una serie de errores en su evaluación de la crisis y la planificación y la comunicación. Y yo creo que tienen que abrir los oídos y escuchar a otra gente para tomar decisiones que sean más acertadas. Y repito, eso es urgente, necesario y se debe hacer de forma inmediata. Debemos pasar a un escenario de bloqueo o de contención total. ¿Cómo valoras que el vicepresidente se salte la cuarentena, Pablo Iglesias, incluso delante del ministro de Sanidad, y que incluso Fernando Simón hable de excepciones, ¿no? Una persona que es un contacto de un caso debe hacer una cuarentena y eso significa un aislamiento en casa para evitar que pueda propagar la infección a otras personas. Le han llovido algunas críticas porque es cierto que usted dijo en RAC 1 de que el COVID era algo como una gripe estacional y de que era una infección leve. No sé qué tiene que decir al respecto. El día 11 de febrero hice unas declaraciones en RAC 1 que fueron recogidas por La Vanguardia, en las cuales yo ya me interesaba por monitorizar la epidemia. En aquel momento había infección en China y la tasa de letalidad era del 0,2% fuera de China. A mí me preocupó mucho que la infección pudiera llegar a España y era la única persona o de las únicas que abogaban por la cancelación del Mobile World Congress para evitar la llegada o para retrasar la llegada del virus a nuestro país. Por tanto, mi relato en aquel momento era verdaderamente de preocupación y se ha descontextualizado la declaración que yo hice respecto a que el virus no era grave. Pero era la información que teníamos en aquel momento. En cualquier caso, aclaro que he hecho múltiples análisis que fueron publicados el día 13 de febrero y el 24 de febrero en medios de comunicación y que exponen muy bien cuál ha sido mi línea de pensamiento y mi análisis. Por supuesto que todos podemos errar y yo soy humilde para aceptar mis errores, pero en concreto la declaración la declaración que comentas en RAC 1 ha sido sacada fuera de contexto. Es curioso que incluso el órgano propagandista del independentismo le ha convertido en una especie de héroe nacional por esa crítica dura al gobierno central. ¿Usted se desmarca del independentismo? Absolutamente. Es decir, esta crítica me resulta agotadora y yo no estoy al servicio de ningún relato político. Yo solo hago análisis científicos. Soy catalán, trabajo para un hospital público y tengo mis ideas, pero nunca he estado adherido a ningún partido político, nunca he firmado ningún manifiesto en favor de ningún partido y si se ha usado mi nombre sin mi conocimiento ni mi autorización no es mi responsabilidad. Entonces, cualquier dirigente político que utilice mis propuestas frente al coronavirus para hacer cualquier otra cosa que sea la toma de decisiones en materia de salud pública carece de mi interés. No tengo ningún interés en que me utilicen políticamente y mis análisis son puramente científicos. Por último, ¿cómo valora la gestión que ha hecho la Generalitat del coronavirus? La Generalitat tiene un departamento de salud pública, los cuales han estado enviando mensajes débiles en la misma línea que el Ministerio y, por tanto, tampoco ha sido suficientemente sólida. Actualmente no tiene la competencia para tomar las decisiones en materia del cierre o el bloqueo total y por eso mi crítica iba dirigida directamente al Ministerio, que es quien era competente. Pues muchísimas gracias, Oriol. Esperamos que sigas trabajando en ese ensayo de la Organización Mundial de la Salud, porque estamos en vuestras manos, en las manos de los científicos y de los profesionales sanitarios. Un fuerte abrazo desde el diario El Mundo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós.